Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de edición de fotografía digital con Photopea. Vamos a trabajar hoy en varios aspectos. Es un vídeo que os va a proponer una serie de cosas, una serie de dinámicas de trabajo para que aprendáis un poco el funcionamiento de Photopea o incluso de Photoshop, porque vamos a ver cosas que tienen que ver también con ese programa y que nos van a ayudar, viéndolas aquí, a trabajar directamente con Photoshop. Vamos a empezar por este menú de aquí arriba y vamos a empezar por archivo. Y aquí tenemos varias maneras de abrir archivos y varios tipos de archivos, como ya habíamos visto en vídeos anteriores, ¿no? Ya sabéis que podemos trabajar con todos los formatos que veis ahí abajo, con PSD, con AI, con .xd, con Sketch, PDF, con todos los que veis aquí, pero también, bueno, vamos a trabajar en el modo más usual que vais a utilizar, que es directamente desde vuestro ordenador o desde vuestro dispositivo, pues cómo abrirlo. Directamente allí utilizaríamos este abrir, o el atajo lo tenéis ahí al lado, control O, y directamente se nos abriría la ventana. Aspecto importante que tenemos que anunciar a estas alturas del curso. Cuando tengamos en cualquiera de esas opciones de Photopea, en cualquiera de estas opciones, un nombrecito con 3 puntos suspensivos detrás, quiere decir que al hacer clic se nos va a abrir una ventana emergente. Cuando tengamos una flechita es que se nos va a abrir un submenú. Así las cosas. Tenemos aquí en abrir con los 3 puntos suspensivos. Si yo hago clic, se me abre, ahí la estáis viendo, una ventana emergente de donde voy a coger paisaje, por ejemplo, que es una fotografía que yo tengo aquí ya preparada. Puedo abrirla con doble clic, clac, clac, y se abre, o la marco una vez y abrir. Y ahí tendríamos la foto sobre la que voy a trabajar. Vamos a seguir viendo cosas, vamos a hablar de mecánicas, de funcionamiento del programa para que entendamos cómo es la física de trabajo que vamos a seguir. Prácticamente todos los programas de edición fotográfica, Photoshop, Corel, funcionan con capas. Se añaden capas de elementos que van superponiéndose unas sobre otras, que podemos ir moviendo y desplazando o ir modificando hasta conseguir el resultado que nosotros deseemos. De la misma manera, estas capas pueden modificar su apariencia o sus prestaciones. Podemos trabajar en su opacidad o podemos bloquearlas. Tenemos esta ventanita aquí que veis en este lado. Si yo pulso este botón, os lo voy a marcar con una flecha para que veáis cómo he llegado hasta esa ventana. Ahí la tenéis. Yo voy a capas y se me abre esta ventana. Y ahora mismo la única capa que conforma mi espacio de trabajo es esta que se llama background, y que si yo, fijaos que tiene un ojito, si este ojo está visible, quiere decir que la capa es visible, pero si yo lo hago clic sobre él, ¿veis? La capa ya no está. Cuando tanto en Photoshop o en Photopea nos aparezca un fondo así, con un damerado blanco y gris, quiere decir que esto es transparente, ¿vale? Vamos a ir viéndolo porque como vamos a trabajar con transparencias en vídeos posteriores y vamos a ver varias prácticas, aspectos que van a requerir las transparencias, pues quería que nos familiarizásemos ya con esto. Vuelvo a darle al ojo y ahí lo vuelvo a tener ya perfectamente operativo. Le vamos a la opacidad, que es el grado de transparencia que va a tener la capa. ¿Veis? Flechita para abajo significa exactamente desplegable. Despliego, en este caso me aparece una regletita, ¿veis? Y más a la izquierda, pues
transparente del todo. Aquí está el 0% de opacidad. Más a la derecha, al 100% de opacidad y la capa es visible. El relleno lo vamos a ver a posteriori cuando hablemos de rellenos y de contornos. Aquí tendríamos la capa, la podemos bloquear con este candado y una vez que está bloqueada ya no podríamos desplazar, ¿vale? Ahora bien, fijaos una cosa. Nosotros podemos eliminar esta capa. En este caso no podríamos hacerlo porque hay una y no podemos dejar el espacio de trabajo que ya tiene un nombre sin nada, pero podemos crear una capa nueva. Por defecto, en Photopea, también en Photoshop, las capas se van a crear arriba de aquella que está activa. ¿Cómo sabemos que una capa está activa? Porque tiene un remarque en un color gris más claro. Si yo creo una capa nueva, en este botoncito, ¿veis? La capa background se ha vuelto del mismo gris que el resto de la caja que está vacía. Sin embargo, la capa 1, que es la que está activa, es un gris diferente, mucho más claro, que también puedo, ¿veis?, hacer visible o invisible. Vamos a crear una capa con color, por ejemplo, para que veáis un poco la diferencia. Yo le pongo, por ejemplo, un color verde, así, y voy a pintar. Bueno, ya tendría esta capa de color verde. Entonces, si yo trabajo con la opacidad, al final, ¿veis? Queda un poquito de verde, pero ahí al fondo se ve la capa background. Si yo le pego hacia la derecha, automáticamente la capa 1 se nos come todo lo que hay debajo. Podemos cambiar el nombre de estas capas. Esta capa, por ejemplo, la podemos llamar con el botón derecho. Fijaros, tenemos aquí un montón más de opciones. La podemos eliminar, la podemos duplicar y la podemos cambiar el nombre. Para cambiar el nombre hacemos doble clic sobre el nombre, ¿veis? Hasta que se nos pone con esta apariencia editable. Y la vamos a llamar, por ejemplo, fondo. Una vez que ya lo tenemos, hacemos Enter y ya está. Y la capa 1, pues también vamos a cambiarle el nombre, ¿veis? Y le llamamos verde. Esta capa de fondo la tengo bloqueada. La puedo desbloquear. ¿Cómo? Volviendo a dar al candado. ¿Veis? He bloqueado la capa 1, pero si me voy a la capa, fijaos que está más sombreado aquí. Quito el... Ahí está. ¿Veis? Me había confundido. Bueno, ahí tenemos la opción para crear capas. Vamos a borrarla. Vamos a ir a esta capa verde para que veáis cómo funciona. Si nosotros damos aquí a esta papelera eliminar, directamente se nos elimina. Que por lo que sea os habéis equivocado y decís no quería borrar esta capa, pues pulsamos a la vez la tecla Control y Z y la capa vuelve. Casi como por arte de magia. También podemos agrupar capas en carpetas. Aquí tendríamos la carpeta, podemos crearla. Voy a crear una capa más, esta por ejemplo, y fijaos lo que ha pasado aquí. Nosotros podemos meter capas dentro de esta carpeta. Por supuesto podemos cambiar el nombre de la carpeta. Yo pongo aquí carpeta nueva, ¿veis? Y fijaos que esta capa, que se denomina capa 1, está más metida o más echada hacia la derecha que las capas verde y fondo. ¿Qué significa esto? Que esta capa está dentro de esta carpeta. Si yo pego o hago clic sobre esta flechita, automáticamente la carpeta se va a cerrar, esta capa desaparecerá, ¿veis? Y ya está todo a la misma distancia. ¿Que quiero sacar esta capa de esta carpeta? Pues la puedo arrastrar a cualquier otro lado, ¿veis? Con el botón izquierdo del ratón pulsado,
y la suelto. Y automáticamente, ¿veis? Me la ha sacado. ¿Que quiero meter otra? Pues directamente la selecciono, hago clic sobre la capa que quiera y arrastro también con botón izquierdo pulsado hacia la carpeta. Y suelto. ¿Veis? Aquí, hacia las palabras de la carpeta. Y suelto. Y veis que la capa verde está más echada hacia la derecha que el resto de las otras capas. Puedo combinar varias capas dentro de la capa prueba. Por ejemplo, voy a meter esta capa verde, capa 1 la voy a poner de otro color. Vamos a ponerla, por ejemplo, de un color rosa. De este color. Pinto. ¿Veis? ¿Por qué no se ve? Porque tengo delante la carpeta prueba con la capa verde que no me deja ver el rosa de debajo. Si yo hago invisible la carpeta prueba, por defecto me va a hacer invisibles todos los elementos que están dentro de la carpeta prueba. Fijaos. Voy a meter fondo también en carpeta. Aquí la suelto. A ver. Que esto tiene también a veces su truco. Ahora. ¿Veis? Vamos a ponerla justo debajo. Ahí. Fijaos que he metido las dos capas, capa fondo y capa verde, dentro de carpeta prueba. Y abajo, atrás de todo, está la capa de color rosa. Si yo hago invisibles estas capas, se me ve la capa de color rosa. Pero a veces es muy complicado, trabajo con muchas capas y digo, quiero que se me hagan visibles todas del tirón. Pues me voy aquí a la capa donde está el nombre de la carpeta y quito el ojito. Y se borran, o se hacen invisibles, mejor dicho, todos los elementos que integran carpeta prueba. Como veis, es muy sencillo. En posteriores vídeos hablaremos de estas otras opciones, de las capas de ajuste, de las máscaras, hablaremos de los estilos de capa y hablaremos de los enlazados, ¿vale? Podemos juntar capas, podemos marcar más de una a la vez. Con la tecla mayúsculas o Shift pulsado, me puedo marcar, ¿veis? Han marcado dos capas. Pero si quiero, imaginaros, aquí están contiguas, pero también las puedo marcar que no estén contiguas. Con la tecla control pulsada. Por ejemplo, voy a seleccionar esta verde con la rosa. Pues con la tecla marco primero la verde, pulso la tecla control y con la tecla control pulsada hago clic sobre la capa rosa. ¿Veis? Y ya están las dos seleccionadas. La capa activa va a ser la rosa. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, bordeando este cuadradito hay una línea discontinua de puntos, que significa que es la capa que está activa. Una cosa son lo que ya he seleccionado y otra cosa son las capas activas. Eso es una cosa importante, ¿eh? Que puede caer en el examen si vais a obtener el certificado aquí en Concilia Fácil. Las capas, esto es un aspecto importantísimo dentro de Photoshop. Vamos a ver también los canales, que es importante que los veáis porque su importancia es fundamental a la hora de concebir el color. Y creo que lo decíamos en un vídeo, no sé si de este curso o en alguno de los otros vídeos de Concilia Fácil, pero tenemos que distinguir entre el color que vemos impreso en una revista, que viene hecho con tintas, con una combinación de 4 colores: cian, magenta, amarillo y temic, que se llama. Cian, magenta, amarillo y negro. Y en un monitor o en un televisor, el color se forma a través de 3 colores: de rojo, de verde y de azul. ¿Vale? RGB se llama ese tipo de configuración de color. Pues directamente, si nos vamos a la capa canales, a esta pestaña canales, aquí tenemos que están los colores con los que se forma la imagen. Si yo quito uno solo de estos colores,
fijaos cómo se va a alterar la imagen, de qué manera. Voy a quitar, por ejemplo, la información de azul que tiene. ¿Veis? Se me queda más rojizo, o sea, se me queda el canal rojo y el canal verde. Podéis decir, bueno, pero yo no veo aquí ningún, por ejemplo, ningún rojo. A ver, sí que vemos rojos, pero no vemos la cantidad de rojo en la proporción para que se haga visible a nuestro ojo, ¿vale? En el vídeo posterior hablaremos del color en este programa, porque creo que es importante que conozcáis los diferentes catálogos de colores que existen a la hora de trabajar con tanto con Photopea como con Photoshop, ¿vale? Podemos eliminar otra capa más. Y ahora pensaréis, ¿se me va a quedar toda la imagen de color verde si quito el rojo, por ejemplo? Pues no, se nos va a quedar en blanco y negro. ¿Por qué? Porque hemos eliminado información de dos colores que eran fundamentales para generar el resto. Entonces, claro, la imagen se nos muestra en blanco y negro. No hay información de color suficiente para que se nos muestre coloreada. Podemos devolvérsela. ¿Veis? Y tenemos toda la información de color perfectamente. En los trazados pues no vamos a explicar nada porque todavía no vamos a trabajar con trazados, pero quiero que en este vídeo os quedéis con toda la información que hemos visto sobre las capas. Que tenéis en esta ventanita, aquí, las capas para poder trabajar. Si funcionáis con Photoshop, pues la tecla es F7. Y de momento nos vamos a quedar aquí. En nuestro próximo vídeo vamos a hablar del color, de cómo añadir colores, de en qué modos se pueden añadir colores. Vamos a trabajar con las capas de fusión para ver cómo afectan los colores a la imagen. Hablaremos en un programa muy colorista, sin duda ninguna. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado ahí y adelante, a seguir aprendiendo.